Hola, gusto con saludarlos, solo quería informarles que el link del grupo de WhatsApp lo tendrán en la descripción. Hay dos grupos por el momento, en uno en el cual hablamos de lo relacionado a Cote y al canal, y el otro que es un poco para socializar o joder y que puedan hablar de sus gustos o de lo que os plazca charlar. Eso es todo, mis guapos y mamados suscriptores, que os vaya bien. El silencio se prolongó, roto únicamente por el ritmo superficial de la respiración de Kushida. Ayano Koji permaneció inmóvil, con la mirada fija en algo más allá de la habitación. El peso de su mano sobre su pecho se sentía extrañamente impersonal, carente de deseo. Finalmente habló, su voz era un murmullo bajo. Quiero que apuntes a 12 individuos. 4 de la clase B, 3 de la clase C y 5 de la clase D. Los ojos de Kushida se abrieron de golpe y la sorpresa se reflejó en ellos. 4 de la clase B y 5 de la clase D. Son muchos. Son los más susceptibles, explicó en tono monótono. Los rumores deben ser creíbles, pero en última instancia inofensivos. No hay escándalos de expulsión ni crisis públicas. Kushida inclinó la cabeza, pensativa. Similar al método del correo, entonces. Acusaciones vagas, susurros de errores pasados. Ayano Koji asintió brevemente. Exactamente. Queremos sembrar dudas, no derribarlas por completo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Kushida. No era el escenario de pesadilla que había imaginado. De hecho, era un juego familiar, en el que se destacaba. Considéralo terminado, Ayano Koji-kun, ronroneó, con un dejo de diversión en la voz. Sintió un gran alivio. Era una tarea que podía llevar a cabo, una forma de demostrar su valía una vez más. Se movió en su regazo, un sutil recordatorio de su situación. ¿Puedo bajar ya?, preguntó con voz vacilante. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de su cintura, una banda de acero manteniéndola prisionera. Su voz, cuando habló, tenía un tono depredador que le provocó escalofríos en la columna vertebral. No tan rápido, Kushida. No puedo dejarte ir tan fácilmente, no después del pequeño espectáculo que has dado. El corazón de Kushida latía con fuerza contra sus costillas. Había descubierto su fachada anterior. ¿Era este un castigo por sus intentos fallidos de grabar? Pero sus siguientes palabras disiparon su miedo y lo reemplazaron por un tipo diferente de tensión. Además, continuó, su voz era un susurro ronco contra su oído, ¿no sería una pena desperdiciar esta oportunidad? Su mano, que todavía descansaba sobre su pecho, comenzó a moverse, trazando un camino lento y deliberado por su costado, enviando chispas de calor que irradiaban por su piel. Kushida se quedó sin aliento. Este era un territorio nuevo, un juego peligroso que no había previsto. No era brusco, pero sus movimientos eran prácticos y eficientes. En un momento estaban en la cama y al siguiente él estaba encima de ella, con su peso ejerciendo una deliciosa presión contra ella. Sus manos exploraban cada curva y le provocaban escalofríos, a pesar de la frialdad de su tacto. Esto, murmuró, con su voz ronca y cálida contra su oído, es para recordarte quién tiene el poder, Kushida. Eres útil, pero no olvides cuál es tu lugar. Sus labios rozaron los de ella, una provocación fugaz que la dejó con ganas de más. No fue apasionado, pero la posesividad de ese beso la sacudió. El miedo y una extraña emoción lucharon en su interior, y cerró los ojos con fuerza, haciendo su parte. La noche se desarrolló en una neblina de miembros enredados y órdenes susurradas. Su toque era preciso, calculado para arrancar cada jadeo y gemido, y a pesar de la forma impersonal en que se movía, el placer era innegable. Incluso para él, la sensación de su piel suave era embriagadora. Cuando por fin terminó, él se dio la vuelta y la dejó sin aliento y extrañamente sensible. No la había violado, pero había tomado lo que quería, había disfrutado de su cuerpo sin una pizca de calidez. En la penumbra, su rostro permaneció indescifrable. Recuerda, Kushida, dijo con voz monótona, los rumores deben difundirse pasado mañana. La vergüenza ardía en su pecho, un regusto amargo por la intimidad robada. Se levantó de la cama, su desnudez era un arma en esta guerra silenciosa. Considéralo hecho, Ayano Koji-kun, ronroneó, su voz estaba impregnada de una peligrosa dulzura que prometía más que solo obediencia. Ayano Koji no se inmutó. La observó con calma mientras se vestía, cada prenda era un escudo contra su mirada, pero no pudo ocultar el rubor persistente en su piel. Tras una última mirada que lo decía todo, salió de la habitación. El clic de la puerta hizo eco de la tensión no resuelta que flotaba en el aire.
La noche estaba lejos de terminar y Kushida, impulsada por una potente mezcla de ira y una nueva determinación, estaba decidida a hacer su parte. Amaneció el 12 de febrero, un día aparentemente normal salvo por la notoria ausencia de Kushida. Kikyo de la clase de Ayanokoji no desperdició su energía enviando preguntas. Sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Kushida, en lugar de asistir a clases, se encerraba en su dormitorio y redactaba meticulosamente notas. No eran cartas de amor ni mensajes sinceros, sino algo mucho más insidioso. Semillas de duda disfrazadas de rumores. Cada nota apuntaba a un estudiante específico, 1 de la clase B, 3 de la clase C y 5 de la clase D. Las acusaciones estaban cuidadosamente elaboradas, eran vagas pero creíbles. Una deuda de juego pasada, una rivalidad oculta, un pasado secreto envuelto en vergüenza. Estas notas, una vez introducidas discretamente en los buzones de los estudiantes, tenían el potencial de encender un incendio forestal de sospechas. Para el día 13, los rumores se arremolinarían como humo, envolviendo todo el primer año. Ayanokoji sabía que la escuela no se quedaría de brazos cruzados. El control de daños entraría en acción, pero no instantáneamente. Estaba contando con una ventana de oportunidad, unos pocos días preciosos antes de que los adultos intervinieran. Sin embargo, su siguiente movimiento no fue otra manipulación de Kushida. Era hora de visitar a Ichinose Onami. Llegó el día 13, anunciado por la habitual rutina matutina, interrumpida por el zumbido de las especulaciones. Los rumores habían echado raíces, extendiéndose como la maleza por el suelo fértil del alumnado. Después de que terminaron las clases, Ayanokoji no dudó. Se dirigió al dormitorio de la clase B, sus pasos resonando en el silencioso pasillo. Se encontró frente a la habitación de Ichinose, no solo. Un pequeño grupo de sus compañeros de clase se encontraban apiñados afuera de la puerta cerrada, con sus rostros marcados por la preocupación. Un murmullo de preocupación resonó entre ellos, un coro de preocupación por su angustiada líder. «Onami-chan, ¿estás bien ahí dentro?», gritó una chica con voz cargada de inquietud. No hubo respuesta. Solo un silencio sofocante que emanaba de detrás de la madera. Ayanokoji observó por un momento, con la mirada impasible. La visión confirmó su sospecha. Ichinose era una fortaleza retirada, impenetrable a sus bien intencionadas súplicas. No se demoró. No tenía sentido añadir su voz al coro. Se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás al grupo preocupado. Su plan era simple: esperar hasta la noche, cuando el pasillo estaría desierto. Llegaron las 7 en punto y el cielo se tiñó de tonos naranjas y morados. Ayanokoji volvió a visitar la habitación de Ichinose. Esta vez, el pasillo estaba vacío, una silenciosa soledad que reflejaba el silencio que emanaba del interior. Levantó la mano y golpeó 2 veces la madera, un golpe seco. Un momento de silencio, luego otro, y otro. Ninguna respuesta. No estaba sorprendido. En lo que a Ichinose respectaba, abrir la puerta significaba abrirse al mundo que estaba decidido a derribarla. «Ichinose-san», dijo, con voz plana y sin emoción, y atravesó la barrera de la puerta. «Creo que me debes un favor, ¿no te parece?». Otra pausa, más larga esta vez. Luego, un susurro apenas audible desde adentro. «¿Un favor?». De hecho, continuó, y, tal como yo lo veo, dejarme entrar es una manera sencilla de saldar esa deuda. Más silencio, denso y pesado. Ayanokoji esperó pacientemente, con su mirada fija en el pomo de la puerta. Finalmente, un suave clic resonó en el pasillo. La puerta se abrió con un crujido, revelando una figura bañada por el cálido resplandor del sol poniente. Ichinose estaba frente a él, sus ojos habitualmente brillantes estaban apagados por el cansancio. Su sonrisa, que antes era tan radiante como el sol, ahora era una pálida sombra de lo que era. Vestía ropa informal y su postura era encorvada, un marcado contraste con la líder serena que solía ser. «Ayanokoji-kun», dijo ella, con voz apenas un susurro. «¿Qué quieres?». Ayanokoji entró y la puerta se cerró silenciosamente detrás de él. La habitación estaba ordenada, un reflejo de la naturaleza meticulosa de Ichinose. Pero incluso allí, el aire estaba cargado de desesperación. La puerta se cerró con un clic detrás de Ayanokoji cuando entró en la habitación de Ichinose. Echó una mirada fija a su alrededor, observando la pulcritud que reflejaba la personalidad de la chica. Sin embargo, el aire tenía un peso que antes no estaba presente, cargado de una miseria que no podía ignorar. Pero entregarse a una empatía sin sentido no era su objetivo. «¿Cómo te sientes, Ichinose-san?», preguntó, su voz carente de inflexión.
Ichino se esbozó una débil sonrisa, pero la alegría no llegó a sus ojos. Solo estoy cansada, murmuró. Un poco indispuesta, tal vez. Ayano Koji asintió brevemente, luego sacó una silla y se sentó con la facilidad que le daba la práctica. Ichino se sentó en el borde de su cama, su postura era muy diferente a la confiada con la que solía comportarse. Los últimos días han sido bastante tranquilos. La clase es la clase, como es de esperar, explicó, haciendo un recuento seco de las lecciones del día, comentando las complejidades de un problema de matemáticas específico y el fracaso del estilo de enseñanza de Yukimura dentro de su grupo de estudio. Mencionó las dificultades de Asabe, las observaciones tranquilas de Miyake y la participación entusiasta de Sakura, todo de una manera objetiva y objetiva. Ichino se escuchó, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Por qué le estaba contando esas cosas? Ella esperaba que fuera más directo, que le preguntara sobre los rumores o tal vez que la presionara para que regresara a clase. Este monólogo desapasionado fue totalmente inesperado. Ayano Koji cambió de tema y su voz adquirió un tono ligeramente cansado. Y, por supuesto, nuestra exuberante clase C no ha cambiado ni un poco. Ike, Sudou y Yamauchi continúan con su habitual fanfarronería, alardeando de sus planes para la próxima semana de San Valentín. Por fin, un destello de interés brilló en los ojos de Ichinose. ¿Semana de San Valentín? Repitió suavemente. Se encogió de hombros. Aparentemente, la perspectiva de conseguir una cita los tiene frenéticos. Ahora estaba realmente desconcertada. ¿Era este un extraño intento de charla trivial? ¿Por qué se estaba centrando en temas tan mundanos? Finalmente, ya no pudo contenerse más. Ayano Koji-kun, dijo ella, con un dejo de frustración en la voz. ¿Por qué estás aquí realmente? Yo, esperaba que me preguntaras sobre los rumores. Ayano Koji no se inmutó. La miró a los ojos sin pestañear, con una expresión indiferente. ¿Los rumores? No importa si son ciertos o falsos. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Ichinose. Insignificante. Pero, me están pintando como una criminal. Y aunque así fuera, continuó, con una voz desprovista de juicio, un crimen no debería definir quién eres. Lo que realmente importa es la culpa que llevas encima, el potencial de repetirla. Y por lo que sé de ti, Ichinose-san, ese no sería el caso. Él la miró a los ojos por un instante, con una chispa ilegible en los ojos. Además, añadió, no he tenido la oportunidad de hablar contigo como es debido. Todo este alboroto, me ha dado una oportunidad. A pesar de sus esfuerzos, Ichinose se sonrojó. Ayano Koji quería hablar con ella. ¿A solas? La idea, absurda hace apenas unos momentos, ahora la llenaba de una calidez que amenazaba con romper la presa de sus emociones. ¿A ti no te importa entonces?, susurró, con la voz cargada de lágrimas contenidas, que los rumores puedan ser ciertos, que yo pueda ser una ladrona. Ayano Koji se reclinó en su silla y juntó los dedos. Aunque así fuera, Ichinose-san, dijo con voz tranquila, ¿qué cambiaría eso? Ahora estás aquí, intentando ser una mejor persona. Eso es lo que importa. La presa finalmente estalló. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ichinose y su fachada cuidadosamente construida se desmoronó. No intentó ocultarlo, no luchó contra el sollozo que se le escapó de los labios. En las palabras de Ayano Koji, encontró un salvavidas, un destello de esperanza en medio de la tormenta de dudas y acusaciones. Ayano Koji la observó en silencio, sin cambios en su expresión. Pero un destello de algo parecido a simpatía, quizás, se reflejó en sus rasgos por un momento fugaz antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Está bien derrumbarse a veces, dijo con una voz sorprendentemente amable. Incluso las fachadas más perfectas pueden resquebrajarse. Sus palabras no eran precisamente reconfortantes, pero en su frío pragmatismo ofrecían una extraña especie de consuelo. Ichinose se secó las lágrimas y respiró temblorosamente. ¿Por qué haces esto, Ayano Koji-kun?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué me estás ayudando? Se encogió de hombros, un gesto carente de toda emoción genuina. Considérelo, una inversión en el representante de la clase B. Su bienestar, su regreso a clase, son factores que influyen en mis propios planes de que me sea útil algún día. La respuesta fue pragmática, carente de sentimentalismo, pero Ichinose se aferró a ella de todos modos. Un destello de algo, tal vez preocupación, se reflejó en el rostro de Ayano Koji mientras observaba a Ichinose luchar por contener sus emociones.
Se levantó de la silla con una gracia pausada y se sentó a su lado en la cama. El movimiento fue inesperado y, por un momento, Ichino se lo miró desconcertada. Entonces, sin decir palabra, extendió la mano y la rodeó con sus brazos. El abrazo fue suave, sorprendentemente reconfortante. No la apretó, pero el simple acto de rodearla con sus brazos fue como si una presa se rompiera. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ichinose y sus sollozos ahogados resonaron en la habitación silenciosa. «Está bien», murmuró en su oído, su voz carente de su habitual monotonía, más suave de lo que ella la había oído jamás. «No tienes que ser fuerte ahora. Llora». Su tacto, sus palabras, inesperadas y, sin embargo, extrañamente reconfortantes, destrozaron la fachada que había construido con tanta fuerza. Se acurrucó en su abrazo, dejando salir todo el miedo y la desesperación reprimidos. Era una liberación que no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Cuando sus sollozos se calmaron, respiró temblorosamente y comenzó a hablar, con la voz entrecortada por la emoción. Habló de su madre soltera, que luchaba por criar a sus 2 hijas. Habló del orgullo que sintió al llegar a la cima de su clase en la escuela secundaria, solo para ver cómo su mundo se derrumbaba cuando su madre colapsó de agotamiento. Quería ayudar, susurró, con lágrimas en los ojos. Quería encontrar un trabajo después de graduarme, pero mamá no me dejó. Todo lo que quería era que fuéramos felices, que tuviéramos una vida mejor. Las palabras brotaron de su boca, una maraña de culpa y dolor. Describió el deseo sincero de su hermana de tener una pinza para el cabello, un lujo que su familia no podía permitirse. Su madre, decidida a cumplir el deseo de su hija, se esforzó aún más. El cansancio grabado en su rostro era un recordatorio constante. Ichino se contuvo un sollozo. No pude soportarlo más. Al ver la tristeza en los ojos de mi hermana, simplemente, lo robé. Su voz tembló mientras confesaba su acto, y el peso del secreto que había cargado durante años finalmente se alivió. Ni siquiera fue caro, solo $100, pero, se quedó en silencio, incapaz de expresar la culpa que la carcomía. Robar, por muy poco que fuera, le parecía una traición a todo lo que su madre había luchado por conseguir. Pero el alivio en los ojos de su hermana, la alegría de recibir el regalo, habían sido toda la justificación que necesitaba en ese momento. Mi madre, se dio cuenta, continuó Ichinose, con una voz apenas por encima de un susurro. Me hizo devolverlo. El dueño de la tienda fue amable y no presentó cargos, pero los rumores se extendieron. Todos me miraban de forma diferente. La vergüenza en su voz era palpable. El aislamiento y la depresión se habían convertido en sus compañeros, llevándola a esta prestigiosa escuela, una oportunidad para un nuevo comienzo. Cuando terminó, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Ichinose se preparó, esperando el juicio de Ayanokoji. La vería como una débil, una criminal. Pero cuando ella levantó la vista, su rostro permaneció impasible. No había piedad ni desdén, solo una serena neutralidad. Gracias por confiarme esto, Ichinose-san, dijo con voz monótona pero extrañamente reconfortante. Significa mucho para mí. La autenticidad de sus palabras era cuestionable, pero el gesto, el hecho de que él hubiera escuchado sin juzgar, significaba mucho para ella. ¿Quién más sabe sobre esto?, preguntó. La pregunta la sacó de su aturdimiento emocional. Solo Miyabi Nagumo, respondió, recordando la sonrisa manipuladora en su rostro cuando le había sonsacado la verdad. Había usado su secreto como palanca para llevarla al consejo estudiantil. Creo que podría haberle contado a Arisusa Kayanagi sobre la clase A. Ayanokoji asintió brevemente, aparentemente sin sorpresa. Su expresión permaneció inalterada, pero un destello de cálculo brilló en sus ojos. No te preocupes, Ichinose-san, dijo con un tono de voz que tenía un matiz acerado. Esos rumores no se difundirán más. Yo me encargaré de ello. Sus palabras tenían una autoridad tranquila, una promesa que resonó en Ichinose. Aunque no sabía qué métodos emplearía, una sensación de calma la invadió. Por primera vez en días, sintió un atisbo de esperanza. Ella simplemente asintió, apoyándose en él, encontrando consuelo en la inesperada comodidad de su presencia. La tensión en la habitación era pesada, un peso sofocante que persistió incluso después de que las lágrimas de Ichinose se calmaran. Ayanokoji reconoció la necesidad de romper el hielo. Se aclaró la garganta, un sonido que resonó con fuerza en la habitación silenciosa. ¿Sabes?, comenzó, su voz carente de su habitual monótono, considerando que hoy es 13 de febrero, no esperaba ser el primero en mi círculo de amigos en compartir un abrazo con la ídolo de la escuela.
El comentario, pronunciado con un aire despreocupado que contradecía su humor subyacente, tomó a Ichinose por sorpresa. Un rubor se apoderó de sus mejillas, un marcado contraste con la palidez que había dominado su tez hacía apenas unos momentos. Ella le dio un golpe juguetón en el brazo, un gesto que carecía de su fuerza habitual. Ayano Koji-kun, murmuró, hundiendo aún más su rostro en el hueco de su hombro, eso no es gracioso. Ayano Koji alzó una ceja y un destello de diversión se dibujó en su rostro antes de desaparecer tan rápido como había aparecido. Tal vez no, reconoció, pero aligeró el ambiente, ¿no te parece? Ichino se lo miró de reojo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Quizás un poco, admitió, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. El humor inesperado había cumplido su propósito. El peso de su confesión había disminuido y había sido reemplazado por una frágil sensación de camaradería. Ayano Koji, percibiendo el cambio, decidió seguir adelante. La soltó suavemente del abrazo, sus dedos recorrieron su brazo antes de posarse en su mano. Su toque fue ligero, casi fugaz, pero provocó una sacudida en Ichinose. Su respiración se entrecortó, una reacción muy diferente de la personalidad controlada que solía proyectar. Ichinose-san, comenzó con voz serena, quiero que vengas a la escuela mañana. Ichinose parpadeó, sorprendida por el cambio abrupto de tema. Pero, por supuesto, tartamudeó. ¿Por qué no lo haría? Bien, continuó Ayano Koji con expresión indescifrable. Y sería agradable si recibiera un chocolate de San Valentín de tu parte. Esta vez, Ichinose se había recuperado por completo de la depresión que la había mantenido en ese estado. Sus ojos brillaban con picardía. Ayano Koji-kun, bromeó, nunca le he dado un chocolate a un chico en el día de San Valentín. ¿De verdad crees que eres diferente? Ayano Koji se dio cuenta de que había vuelto a su habitual estado de ánimo bromista. Respondió con una mirada serena, la comisura de su boca apenas se movió. Un hombre puede tener esperanza, ¿no? Dijo Ichinose arrastrando las palabras, recostándose contra las almohadas, la respuesta a tu esperanza llegará mañana. Había un tono juguetón en su voz, un brillo burlón en sus ojos. Incluso el estoico Ayano Koji sintió un destello de entusiasmo por la llegada del 14 de febrero. Quería saber si este inesperado cambio en su relación significaba algo más que un simple intercambio de chocolate. Después de haber levantado con éxito el peso de la carga de Ichinose, Ayano Koji se levantó de la cama. Bueno, dijo, entonces debería irme. Ichinose asintió con la cabeza y una pizca de decepción se dibujó en su rostro. Pero antes de que él pudiera darse la vuelta por completo, ella lo sorprendió con un abrazo repentino e íntimo. Susurró ella genuinamente, con su voz amortiguada contra su pecho, es el abrazo apropiado para el día del abrazo de hoy. En ese momento, las curvas de Ichinose, en particular sus grandes pechos, presionaban contra el pecho de Ayano Koji. Parecía un gesto demasiado deliberado, un toque más sugerente que un abrazo casual. Ayano Koji permaneció impasible por unos momentos, mientras su mente procesaba el inesperado contacto físico. Sin embargo, no se sintió del todo afectado. Un leve rubor le subió por el cuello, apenas perceptible bajo la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. La abrazó unos segundos más de lo necesario, la calidez de su cuerpo contrastaba marcadamente con el aire frío de la habitación. Finalmente, se desenredó con suavidad de su abrazo. Buenas noches, Ichinose-san, dijo, sin que su voz traicionara ninguna de las emociones que pudieran haber estado agitándose bajo la superficie. Salió de la habitación de Ichinose y el eco de sus pasos se fue desvaneciendo en el pasillo. De regreso en su dormitorio, Ayano Koji se dejó caer en su silla, con una expresión pensativa en su rostro. Nagumo Miyabi. El nombre pesaba en su mente. La revelación de Ichinose sobre la participación del presidente del consejo estudiantil en los rumores solidificó sus sospechas. El hecho de que él fuera quien expusiera el pasado de Ichinose a Arisusa Kayanagi significaba problemas. Los motivos de Nagumo no estaban claros, pero Ayano Koji sospechaba alguna forma de manipulación perversa. Parecía que Nagumo había estado intentando aprovechar la vulnerabilidad de Ichinose, pero Ayano Koji inadvertidamente, o quizás no tan inadvertidamente, intervino y le robó su oportunidad. Era una apuesta segura que Nagumo tomaría represalias de alguna manera. La perspectiva no perturbó a Ayano Koji. Él tenía su propio conjunto de herramientas, sus propias maquinaciones en juego. No permitiría que Nagumo interrumpiera sus planes.
Mantener al presidente del consejo estudiantil bajo control era solo otro obstáculo que sortear, otra variable que tener en cuenta en la ecuación que era Advanced Nurturing High School. Amaneció el 14 de febrero, un día teñido del dulce aroma del chocolate y del anhelo tácito de los corazones jóvenes. Un murmullo de entusiasmo resonó en los pasillos de la escuela secundaria Advanced Nurturing High School cuando el día de San Valentín lanzó su hechizo. Pero para la clase B, el día tuvo un significado aún mayor. Su querida líder, Ichino Seonami, emergió de su aislamiento autoimpuesto, y su sonrisa radiante fue un rayo de esperanza que disipó la tristeza de los últimos días. Toda la clase estalló en vítores de alivio. Tanto los niños como las niñas se reunieron a su alrededor y sus voces eran un coro de preocupación y alegría. Ichino-san, has vuelto. Estábamos muy preocupados por ti. Es tan bueno verte sintiéndote mejor. El rumor pronto se extendió más allá de los confines de la clase B. La noticia del regreso de Ichinose se extendió por los pasillos de la escuela, atrayendo a curiosos de otras clases. Incluso un puñado de chicos de las clases C y D, junto con algunos estudiantes de último año, merodeaban fuera del aula, con la esperanza de ver a la carismática líder de nuevo en acción. Sin embargo, el día de San Valentín no fue todo sol y chocolates. Una nube oscura se cernía sobre él en forma de rumores. Rumores sobre 12 estudiantes, elegidos de las clases B, C y D, circulaban por los pasillos, sus detalles en su mayoría ciertos, sus intenciones maliciosas. La repentina oleada de rumores hizo temblar a la administración de la escuela. Temerosos del caos que esto podría desatar, implementaron medidas rápidas y estrictas. Los estudiantes que fueron sorprendidos difundiendo rumores o instigando problemas enfrentaron duras medidas disciplinarias, un duro recordatorio de las consecuencias de la imprudencia. La noticia del severo enfoque de la escuela llegó a oídos de Ichinose. Una chispa de calidez floreció en su pecho. Él había dicho que se ocuparía del asunto y parecía que había cumplido su palabra. Una gratitud silenciosa se apoderó de ella, su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Sus sentimientos por Ayano Koji, que ya estaban floreciendo con su inesperado apoyo, florecieron aún más. Su mirada se desvió hacia su bolso, donde había una lujosa caja de bombones entre sus pertenencias. El día de San Valentín era un día para que las chicas expresaran sus sentimientos, e Ichinose sabía exactamente con quién quería compartir su regalo. El único desafío era encontrar el momento oportuno. Ichinose era dolorosamente consciente de su propia popularidad. Una muestra pública de afecto podría atraer una atención no deseada hacia Ayano Koji, algo que sabía que él no apreciaría. Este no era un regalo para que lo presenciara toda la escuela. Estaba destinado solo para Ayano Koji. Una confesión disfrazada de chocolate, un secreto compartido solo entre ellos. Se imaginó las miradas envidiosas de sus compañeros de clase, tanto hombres como mujeres, si presenciaban el intercambio. La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Ayano Koji merecía algo mejor que ser etiquetada como la favorita de Ichino Seonami, un título que seguramente generaría una competencia no deseada. No, necesitaba ser discreta. Encontrar el momento perfecto y privado para entregarle el chocolate se convirtió en su nueva misión. El día transcurrió, lleno de la rutina habitual de clases y actividades extracurriculares. Finalmente, la jornada escolar llegó a su fin. Los estudiantes salieron de sus aulas, ansiosos por regresar a sus dormitorios. Ichinose se quedó atrás, esperando el momento oportuno. Cuando no hubo moros en la costa, se acercó a Ayano Koji, agarrando con fuerza la caja de chocolates con la mano. Ayano Koji-kun, dijo con voz suave pero decidida. ¿Puedo hablar contigo un momento? La mirada de Ayano Koji permaneció impasible mientras Ichinose se acercaba a él, agarrando con fuerza la costosa caja de bombones. No le sorprendió su pedido, ya que un observador agudo como él había notado las miradas nerviosas y los toques persistentes que ella le había dirigido durante todo el día. Sin embargo, fingió confusión y arqueó una ceja ligeramente. ¿Pasa algo, Ichinose-san? Preguntó, su voz carente de cualquier inflexión. Ichinose respiró profundamente, metió la mano en su bolso y sacó la caja de chocolates cuidadosamente envuelta. Sus mejillas se sonrojaron mientras se la ofrecía. Esto es, para ti, tartamudeó, chocolates de San Valentín. Un rubor rosado se dibujó en sus mejillas mientras agregó, es la primera vez que le doy chocolate a un niño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una clara declaración contenida en la dulce ofrenda.
Ayano Koji miró la caja, cuyo costoso envoltorio brillaba bajo la luz de la tarde. Era más que un simple chocolate de San Valentín. Era la confirmación de los sentimientos que albergaba por él. Extendió la mano y tomó la caja, su toque provocó una chispa en Ichinose. La sostuvo por un momento, con expresión ilegible, antes de colocarla cuidadosamente en su bolso. Gracias, Ichinose-san, dijo, con voz monótona pero con un dejo de aprecio. Era difícil saberlo. Un destello juguetón apareció en los ojos de Ichinose. Ya que te di chocolate, ¿no deberías corresponderme? Bromeó. Ayano Koji alzó una ceja y una pizca de diversión se dibujó en sus labios. Entendía el juego al que estaba jugando, el desafío tácito. Tal vez tengas razón, admitió, pero ¿no sería más interesante hacerlo, de otra manera? El aire crujió con un significado tácito. El corazón de Ichinose latía con fuerza, sin saber a dónde la llevaría ese delicado baile entre ellos. Ayano Koji se inclinó más cerca y su voz se convirtió en un susurro que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Además, murmuró, mirándola a los ojos, tú también me gustas, Ichinose-san. Mucho. La confesión, inesperada y audaz, golpeó a Ichinose como un maremoto. Su rostro se sonrojó y una sonrisa radiante se dibujó en sus labios. En ese instante, todas sus preocupaciones y ansiedades se desvanecieron, reemplazadas por una alegría que brotó en su interior. Antes de que pudiera responder, Ayano Koji se enderezó y recuperó su compostura. Le hizo un breve gesto con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse, dejando a Ichinose sin palabras. Mientras caminaba por el pasillo, una figura familiar apareció de la vuelta de la esquina. Sakura Airi. Su expresión, normalmente alegre y brillante, estaba nublada por una mezcla de celos y griega. Algo más. Apretaba con fuerza contra su pecho una caja de bombones, cuyo diseño reflejaba el que acababa de recibir Ayano Koji. Kiyotaka, dijo, con la voz cargada de incredulidad. Yo, no esperaba ver a Ichinose-san dándote un chocolate de San Valentín. Ayano Koji se detuvo y se giró hacia ella, con su mirada firme. ¿Es eso un problema para ti, Airi? Preguntó, su voz carente de inflexión. Sakura hinchó las mejillas en señal de enfado fingido. Un poco, admitió, su voz apenas era un susurro. Tenía miedo de que pudieras gustarte más Ichinose-san. Es tan popular, tan hermosa, Ayano Koji la observó por un momento, sus ojos parecían analizar sus emociones. Permaneció en silencio, la máscara de serenidad permaneció firme en su lugar. Finalmente, habló, en voz baja y deliberada. Ven a mi habitación esta noche, dijo con voz tranquila y mesurada. Te demostraré que no tienes de qué preocuparte. El rostro de Sakura se puso de un rojo más profundo y se le cortó la respiración. Sabía lo que implicaba su invitación, la promesa de intimidad envuelta en oscuridad. Un escalofrío de excitación la recorrió, lo que contrastaba marcadamente con la punzada de inseguridad que había sentido momentos antes. Con un gesto tímido, le ofreció la caja de bombones que sostenía. Toma, murmuró, es para ti. Ayano Koji aceptó el regalo con un movimiento de cabeza. Mientras continuaba su camino hacia su dormitorio, una compleja mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Había sorteado hábilmente los encuentros con Ichinose y Sakura, manteniendo un equilibrio de intereses. Mientras las sombras del atardecer se alargaban, una notificación sonó en el teléfono de Ayano Koji. Era un mensaje de su variopinto grupo de amigos solicitando una reunión en el parque. Con un suspiro, Ayano Koji salió de su dormitorio, el sol poniente arrojaba un cálido resplandor naranja sobre los terrenos de la academia. Encontró a Ike Kanji, Yamauchi Haruki y Sudouken ya reunidos en un claro que le resultaba familiar. Ike, con su habitual algarabía, blandía con entusiasmo una caja de bombones con forma de corazón. «Miren esto, muchachos», exclamó con voz llena de orgullo. Kushida-san me dio chocolates. Sin embargo, Yamauchi y Sudou miraron la caja con escepticismo. «No te adelantes, Ike», se burló Yamauchi. «¿No te diste cuenta? Les dio una a todos los chicos de la clase». El entusiasmo de Ike se desvaneció un poco, aunque se recuperó rápidamente. «Sí, pero es la primera vez que una chica tan linda como Kushida me regala chocolate. Lo atesoraré por siempre». Sudou intervino. «Hablando de chocolate, Yamauchi, ¿conseguiste conseguir alguno de Sakura?» El rostro de Yamauchi se deformó en una mueca de descontento. «No», se quejó. Le pregunté, pero se negó rotundamente. Ike y Sudou intercambiaron miradas de complicidad. «Bueno, eso era de esperar, ¿no?».
dijo Ike en tono apaciguador. Sakura es una ex ídola. Sus estándares probablemente sean muy altos. Sí, intervino Sudou, dándole una palmadita en la espalda a Yamauchi. Deberías fijarte en otra persona. Está claro que Sakura no va a cambiar de opinión sobre ti. Yamauchi frunció aún más el ceño, pero se encogió de hombros sin comprometerse. Sí, tal vez. Parecía el objetivo perfecto, murmuró, con una sonrisa pervertida en su rostro. Esos pechos. Imagínate, Ike y Sudou intercambiaron suspiros exasperados. Conocían muy bien la mentalidad unidireccional de Yamauchi. Luego su atención se centró en Ayano Koji. Oye, Ayano Koji, comenzó Ike, ¿recibiste chocolates hoy? Ayano Koji sabía que revelar su verdadero botín, chocolates de Ichinose y Sakura, provocaría un coro de quejas de celos de sus amigos. Por eso, optó por una mentira simple y calculada. Solo un poco de Kushida-san, como todos los demás, respondió casualmente. La respuesta provocó un encogimiento de hombros colectivo por parte de sus amigos. La distribución masiva de chocolate de Kushida había hecho que el gesto careciera de significado a sus ojos. Sin embargo, Yamauchi presionó aún más. ¿Solo Kushida? ¿Estás seguro de que no conseguiste un rol de nadie más? Ayano Koji lo miró a los ojos con expresión serena. Seguro. A menos que alguien más decida darme una más adelante, pero no tengo muchas esperanzas en eso. Con eso, la conversación pasó a un tema más volátil, los rumores que circulaban en la escuela. Yamauchi, incapaz de contener su curiosidad, mencionó el que se refería a Shinohara, una chica del grupo de amigos de Karuizawa, que supuestamente tenía un pasado como prostituta. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es cierto o no? Preguntó con un matiz de fascinación morbosa en la voz. Ike frunció el ceño. No deberíamos estar difundiendo rumores, Yamauchi. ¿Quién sabe si es verdad? Sudou siguió su ejemplo y reprendió a Yamauchi por su encuentro matutino con Shinohara. Sí, amigo, ¿en qué estabas pensando al mencionar eso en clase? Especialmente frente a ella. Yamauchi se puso nervioso. Oye, solo le estaba preguntando. ¿Qué hay de malo en eso? Ayano Koji intervino. El problema, Yamauchi, es tu intención. Estaba bastante claro que intentabas humillarla con esa pregunta. Eso fue lo que irritó a todos, a mí incluido. Yamauchi balbuceó, tratando de defenderse. Pero solo quería saber si el rumor era cierto. Y tu forma de preguntar fue para hacerle daño, señaló Ayano Koji con calma. Ahora, toda la clase que apoya a Shinohara nos mira con hostilidad. El rostro de Yamauchi se sonrojó. No había considerado las consecuencias de sus acciones. Pero, tartamudeó, incapaz de formular una defensa coherente. Las palabras de Ayano Koji quedaron suspendidas en el aire, un duro recordatorio de las consecuencias de la impulsividad sin control. El ambiente despreocupado de su pequeña reunión había sido reemplazado por un silencio tenso. El silencio descendió sobre el grupo como una densa niebla. Las palabras de Ayano Koji quedaron suspendidas en el aire, un duro recordatorio de las consecuencias de la impulsividad sin control. Yamauchi se retorció bajo su peso, con una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. Sudou e Ike, percibiendo la tensión, intentaron aligerar el ambiente. Sudou le dio una palmada en la espalda a Yamauchi con una risa forzada. Vamos, hombre, dijo, con un dejo de exasperación en su voz. Solo discúlpate con Shinohara. Explícale que no querías decir nada con eso. Ike intervino, ofreciendo su optimismo característico. Sí, y quizás incluso te ofrezcas a ayudarla con algo. Haz las paces, demuéstrale que eres un buen tipo. Ayano Koji observó la interacción y un destello de algo ilegible cruzó su rostro. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Lo cogió con indiferencia, su rostro carente de cualquier emoción mientras miraba la pantalla. Era un mensaje de Karuizawa Kei. Un destello de algo parecido a la diversión bailó en sus ojos por un breve momento, pero fue rápidamente enmascarado por su estoicismo habitual. Bueno, anunció con voz tranquila, ha surgido algo. Necesito volver a mi dormitorio por un rato. Sus amigos no lo cuestionaron. Estaban acostumbrados a sus desapariciones ocasionales y a sus declaraciones crípticas. Con un breve asentimiento, Ayano Koji se levantó del banco y se alejó, dejando a sus amigos para que tuvieran su conversación sobre Shinohara. Se dirigió al gimnasio con pasos medidos y decididos. Al llegar a la parte trasera del edificio, encontró un lugar apartado, bañado por el suave resplandor del sol poniente.
Allí, apoyado contra la pared, estaba Karuizawa Kei. Él estaba frente a ella, su rostro era una máscara ilegible. Cuando lo vio acercarse, su rubor se profundizó. Ayano Koji-kun tartamudeó, con una voz inusualmente insegura. ¿De verdad viniste? Ayano Koji la miró fijamente por un momento, con ojos ilegibles. Por supuesto, respondió finalmente, con un tono de voz neutro y monótono. De lo contrario, no me habrías enviado un mensaje, ¿verdad? Karuizawa hinchó las mejillas, y su timidez se reemplazó momentáneamente con un desafío juguetón. Bueno, sí, murmuró, pero ese no es el punto. Mira, buscó en su bolso y finalmente sacó una caja cuidadosamente envuelta. Toma, dijo ella, acercándole la caja con un gesto que intentó parecer casual pero terminó luciendo un poco incómodo. Considéralo un favor. La palabra quedó suspendida en el aire, un velo delgado que apenas ocultaba las emociones más profundas que se arremolinaban bajo la superficie. Ayano Koji tomó la caja y su tacto fue sorprendentemente suave. Karuizawa, envalentonada por el gesto, intentó esbozar una sonrisa juguetona. No leas demasiado, dijo rápidamente, con un temblor nervioso en la voz. Es solo el día de San Valentín, ¿no? Regalar chocolates es una cosa. Ayano Koji permaneció en silencio, con la mirada fija. La observó. Su nerviosismo, sus mejillas sonrojadas, la mentira descarada que salía de su boca. Era una fascinante muestra de vulnerabilidad, un marcado contraste con la serena Karuizawa que la escuela conocía. Antes de que pudiera retirarse más, Ayano Koji extendió la mano otra vez, esta vez sus dedos rozando los de ella. Una descarga eléctrica recorrió a Karuizawa, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, él la abrazó con suavidad. Ya que me estás haciendo un gran favor, Kei, murmuró en su oído, con su voz carente de calidez, ¿qué tal si me haces otro? A Karuizawa se le cortó la respiración. La repentina intimidad de su abrazo, la inesperada posesividad en su voz, le provocaron una oleada de confusión y excitación. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, su voz apenas un susurro contra su pecho. Ayano Koji se rió entre dientes, un sonido carente de humor. Digamos que tu hermoso cuerpo podría brindar un entretenimiento muy necesario esta noche, dijo, sus palabras cargadas de un sugerente doble sentido. El aire crujió con una tensión no expresada mientras Karuizawa permanecía congelada en el abrazo de Ayano Koji. Sus palabras flotaban pesadas en el aire, un desafío descarado enmascarado como una petición casual. Una parte de ella, la parte que meticulosamente creó su imagen de reina intocable, retrocedió ante su franqueza. Sin embargo, otra parte, más secreta, la que ansiaba emoción y dominio, sintió que una oleada de emoción la invadía. Su tacto, un marcado contraste con su mirada sin emociones, se demoró en su espalda baja, provocando escalofríos por su columna vertebral. Lentamente, como si estuviera tanteando el terreno, deslizó un dedo por su brazo, provocando que se le pusiera la piel de gallina. Su respiración se entrecortó, atrapada entre un jadeo de sorpresa y un gemido reprimido. A pesar de su vacilación inicial, una chispa de rebeldía se encendió en su interior. Levantó su propia mano y la apoyó con cautela sobre el pecho de él. El calor que irradiaba su cuerpo le provocó una sacudida, un marcado contraste con el aire fresco de la tarde. No era así como había imaginado su primer encuentro íntimo. Carecía del ambiente romántico, de los susurros de palabras dulces. Pero había una intensidad cruda en esta manifestación espontánea de deseo que encendió algo primario en su interior. Ayano Koji permaneció en silencio, con la mirada fija en ella con una intensidad desconcertante. No era una mirada llena de lujuria o anhelo, sino más bien una evaluación calculadora, como si estuviera diseccionando su reacción. La falta de emoción en sus ojos la excitaba y la ponía nerviosa al mismo tiempo. ¿Estaba simplemente jugando con ella, disfrutando de su incomodidad? Él se inclinó más cerca y sus labios rozaron su oído. Su voz era un murmullo bajo que le provocó escalofríos en la espalda. Relájate, Kei. Esto será más placentero para los dos. Sus palabras parecían más una orden que una sugerencia, pero Karuizawa se encontró obedeciendo. Soltó un suspiro tembloroso y relajó un poco su cuerpo, permitiéndose fundirse en su abrazo. Ayano Koji tomó esto como una señal. Su mano se deslizó por su espalda, recorriendo la curva de su cadera antes de detenerse. Aplicó una suave presión, instándola a acercarse. Ella tropezó ligeramente, con la respiración atrapada en su garganta. La otra mano de él se dirigió a su rostro y su pulgar acarició suavemente su mejilla.
Le inclinó la cabeza hacia arriba y su mirada se encontró con la de ella. Por un momento, se vieron envueltos en una silenciosa batalla de voluntades, el único sonido que se escuchaba eran los latidos de sus corazones y el canto de los grillos en la distancia. Entonces, con una rapidez que la sorprendió, Ayano Koji inclinó la cabeza y capturó sus labios en un beso. No fue un beso suave y romántico, sino uno contundente, lleno de una posesividad que la dejó sin aliento. Su lengua bailó contra la de ella, explorando la caverna de su boca con una intensidad casi depredadora. Karuizawa, inicialmente sorprendida por lo repentino de todo, pronto se encontró respondiendo con el mismo fervor. Sus manos, que estaban apretadas en puños, se estiraron y agarraron sus hombros, sus uñas clavándose en su camisa en un intento desesperado por profundizar el beso. Se separaron, jadeando en busca de aire. El rostro de Ayano Koji permaneció impasible, pero un destello de algo parecido a la satisfacción se reflejó en sus ojos. Karuizawa, con las mejillas sonrojadas y los labios hinchados, lo miró con una mezcla de deseo y confusión. Eso fue, comenzó, con la voz sin aliento. Solo una muestra, interrumpió Ayano Koji, su voz carecía de cualquier emoción. Sus palabras le dolieron, un duro recordatorio de la naturaleza transaccional de su encuentro. Pero antes de que ella pudiera formular una respuesta, él continuó, y su voz adquirió un tono más juguetón. Ahora veamos qué más puede hacer ese hermoso cuerpo tuyo. La empujó suavemente contra la pared y deslizó la mano por su brazo hasta ahuecarla. Su toque, aunque firme, era sorprendentemente suave y enviaba señales contradictorias a su mente. Llevó la mano de ella por su pecho y sus dedos guiaron los de ella sobre los músculos debajo de su camisa. Karuizawa dudó un momento, pero la emoción de lo desconocido superó sus reservas. Siguió su ejemplo, recorriendo los contornos de su cuerpo con una curiosidad recién descubierta. Ayano Koji cerró los ojos por un momento fugaz, con una pequeña sonrisa en los labios. Luego se acercó y le susurró con voz ronca al oído: veamos si puedes estar a la altura de tu reputación, Kei. Muéstrame de qué está hecha realmente la pequeña reina de la clase C. Sus palabras, una mezcla de desafío e insinuación, encendieron un fuego en su interior. Olvidó su incomodidad inicial, dejó de lado cualquier duda que pudiera quedar y se entregó al momento. Su mano, que previamente había ahuecado la de ella, comenzó a subir lentamente por su brazo. Su tacto, un marcado contraste con su mirada sin emociones, le provocó escalofríos en la columna vertebral. Cuando sus dedos rozaron el borde de su manga, un jadeo escapó de sus labios. Su tacto parecía deliberado, casi depredador, como si estuviera despegando lentamente capas, desenredando su imagen cuidadosamente construida. Finalmente, su mano llegó a su destino, justo encima de la curva de su pecho. Karuizawa contuvo la respiración, su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. La anticipación era agonizante, pero extrañamente estimulante. Entonces, con un movimiento rápido, Ayano Koji deslizó su mano bajo su suéter, y el toque frío de sus dedos contra su piel cálida, le envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. No apretó ni agarró, sino que rodeó la suave curva de su pecho con un toque ligero como una pluma. El efecto fue mucho más intenso que cualquier caricia enérgica. Karuizawa dejó escapar un jadeo y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. Un rubor carmesí incontrolable floreció en sus mejillas. No era así como había imaginado su primer encuentro íntimo. No hubo palabras dulces susurradas ni una acumulación gradual de tensión. Todo fue crudo, sin filtros y sorprendentemente efectivo. Ayano Koji permaneció en silencio, con la mirada fija mientras continuaba su exploración. Las yemas de sus dedos trazaron suaves círculos alrededor de su pezón, enviando una ola de calor a través de su centro. Un gemido, suave y apenas audible, escapó de sus labios. Era un sonido extraño y fascinante para sus propios oídos. Mira, Karuizawa-san, murmuró Ayano Koji, su voz era un retumbar bajo que vibró contra su pecho. Hay más en ti que esa fachada cuidadosamente elaborada. Sus palabras eran un arma de doble filo, un cumplido y una crítica sutil a la imagen que ella había construido cuidadosamente. Pero antes de que ella pudiera formular una respuesta, él bajó la mano y deslizó los dedos por su costado hasta llegar a la curva de su cadera. Karuizawa se estremeció y una oleada de posesividad la invadió. Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, la había tocado nunca de una forma tan íntima. Era un territorio desconocido y una parte de ella quería alejarse, recuperar la distancia cuidadosamente construida que solía mantener.
Sin embargo, otra parte, la más atrevida y rebelde, no pudo evitar sentirse intrigada por este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Qué había en Ayano Koji, este enigma sin emociones, que encendía un cóctel tan potente de deseo y miedo en su interior? Como si percibiera su conflicto interno, Ayano Koji se inclinó más cerca y sus labios rozaron su oreja. No te preocupes, Karuizawa-san, susurró, su voz con un dejo de diversión. No te morderé, a menos que tú quieras. Sus palabras le provocaron escalofríos en la espalda. Un destello burlón apareció en sus ojos, que normalmente no tenían emociones, y Karuizawa no pudo evitar sentir una oleada de desafío. No estaba acostumbrada a controlar esta situación y la pérdida de control era emocionante y aterradora a la vez. Ella levantó la barbilla y lo miró a los ojos. Pruébalo, lo desafió, su voz apenas era un susurro pero estaba llena de una nueva determinación. Solo verás cuánto te gusta. Un destello lento y depredador brilló en los ojos de Ayano Koji. Esa era la reacción que había estado esperando, la chispa de desafío debajo de la fachada cuidadosamente construida. Le apretó suavemente la cadera y su toque provocó una sacudida en su cuerpo. El sol se hundió en el horizonte, sumergiendo la escena en un crepúsculo anaranjado. El canto de los grillos llenó el aire, un recordatorio constante del mundo aislado que habitaban en ese momento robado. Ayano Koji se inclinó más cerca, sus labios rozaron los de ella en un beso abrasador. Esta vez, el beso estaba lleno de una hambre cruda, una exploración desesperada que los dejó a ambos sin aliento. Se apartó, sus ojos brillaban con una intensidad nunca antes vista. Esto, murmuró, con voz ronca, es solo el comienzo, Karuizawa-san. Veamos a dónde nos lleva este pequeño juego nuestro. El momento robado detrás del gimnasio ya se había desvanecido en un recuerdo lejano, su calor reemplazado por la rutina fría y distante de la vida diaria de Ayano Koji. Al regresar a su dormitorio, reflexionó brevemente sobre el encuentro con Karuizawa. A pesar de la intimidad que habían compartido, permaneció imperturbable, su expresión era ilegible. Se metió en la ducha, el agua tibia cayendo en cascada sobre su cuerpo, lavando cualquier rastro persistente de su encuentro. Mientras se secaba con una toalla y se deslizaba en la cama, dio la bienvenida al sueño con una calma sin emociones. Los días siguientes transcurrieron con relativa naturalidad. La administración de la escuela había logrado acallar los rumores y había adoptado una postura firme contra cualquiera que difundiera chismes maliciosos. Una sensación de normalidad regresó a las aulas, aunque era frágil. Ayano Koji siguió con su estoicismo habitual y sus interacciones con sus compañeros de clase no parecían haber cambiado. A pesar de los apasionados encuentros del día de San Valentín, mantuvo la distancia tanto con Ichinose como con Karuizawa. Su atención se centró en su interior y sus reuniones secretas con Sakura y Kushida cobraron prioridad. Sakura, con su actitud juguetona y su sorprendente profundidad, le ofrecía un escape bienvenido de los juegos calculados que dominaban su vida. Sus momentos robados estaban llenos de secretos susurrados, toques tímidos y una creciente intimidad que resonaba con una parte de él que rara vez reconocía. Kushida Kikyou, por otro lado, tenía un propósito diferente. Sus visitas tenían menos que ver con la intimidad y más con la recopilación de información. Ayano Koji manipulaba sutilmente sus conversaciones, extrayendo detalles sobre Miyabi Nagumo, la enigmática presidenta del consejo estudiantil, y la cambiante política de su segundo año. Kushida, con sus agudas observaciones y su capacidad para manipular, era una valiosa fuente de información. Llegó el 1 de marzo y, con él, los resultados de los exámenes. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el aula cuando se anunciaron las puntuaciones perfectas. Sudoken sorprendió a todos con la mejora más significativa, mientras que Koenji mantuvo su segunda posición aparentemente sin mover un dedo. Chabashira lo saludó con un tono inusual, casi cálido. Había un destello de curiosidad genuina en sus ojos mientras hablaba. Bueno, todos me sorprendieron. Veamos qué tan lejos pueden escalar desde aquí. Sin embargo, una sombra de cautela atemperó sus palabras. No te sientas demasiado cómodo, advirtió. Esto fue solo un paso adelante. El verdadero desafío, aquellos que pondrán a prueba tus límites, aún están por llegar. El siguiente anuncio cayó como una bomba. Un examen final especial programado para el 8 de marzo. La tensión en el aire aumentó. Hirata estuvo a la altura de las circunstancias y animó a la clase a luchar por una oportunidad de ingresar a la clase sin expulsiones.
El comentario de despedida de Chabashira: de hecho, podrías graduarte en 2 años, pero sé cauteloso y no esperes que sea fácil porque si te equivocas en algo, tú y la clase lo pagarán caro. Quedó flotando en el aire, una promesa tentadora teñida de una amenaza tácita. Cuando la clase se dispersó, Ayano Koji se encontró cara a cara con una pareja inesperada. Manabu Orikita, el imponente estudiante de tercer año de la clase A y expresidente del consejo estudiantil, y Miyabi Nagumo, su sucesor. Los agudos ojos de Nagumo se posaron inmediatamente en Ayano Koji. ¿Pasaste el examen, Ayano Koji?, preguntó, con su voz cargada de una diversión condescendiente. La respuesta de Ayano Koji fue un encogimiento de hombros tibio. Apenas lo aprobé, dijo, sin cambiar su expresión. Nagumo se burló. ¿Ese es el tipo de actitud que le muestras al presidente del consejo estudiantil? Ayano Koji se enderezó un poco, su rostro aún carecía de emoción. Nagumo, sin embargo, no había terminado. ¿Sabes quién fue el que desvió los rumores que rodeaban a Ichinose? Comenzó con tono mesurado. Desvió la atención de manera astuta, publicando rumores inventados sobre otros estudiantes en el foro de la escuela. El peso de las palabras de Nagumo quedó flotando en el aire. Ayano Koji reconoció lo que era: una prueba. Nagumo, tal vez sospechando su participación, estaba buscando una reacción. Con una inocencia practicada, Ayano Koji fingió ignorancia. La escuela ha prohibido hablar de ese incidente, Nagumo-senpai, dijo con voz monótona. Eso incluye al presidente del consejo estudiantil. Manabu, que había estado observando el intercambio con expresión estoica, habló en apoyo de Ayano Koji. Nagumo, debemos respetar la decisión de la escuela de seguir adelante con este asunto, dijo con firmeza. Sus palabras tenían un trasfondo de autoridad que obligó a Nagumo a dar marcha atrás. Un aire de inquieta expectación se sentía en la clase de cuando Chabashira entró en el aula en la fresca mañana del 2 de marzo. Una sutil inquietud parecía emanar de su actitud normalmente serena. Se aclaró la garganta, silenciando los susurros apagados, y su voz resonó en el aula cuando hizo el anuncio. Hoy tengo algo muy diferente que presentarles a todos, comenzó, con un dejo de intriga en sus ojos. Este es un examen especial completamente nuevo, uno que nunca antes se había implementado en esta escuela. Un murmullo de entusiasmo recorrió la clase. El anuncio sorpresa despertó la curiosidad, un descanso bienvenido de la monotonía habitual de las clases. Teniendo en cuenta que este es el primer año que no han tenido ninguna expulsión, continuó Chabashira, con un dejo de diversión en su voz, la administración ha decidido desviarse del formato estándar. Esta declaración provocó una exclamación colectiva entre los estudiantes. Este examen especial, continuó Chabashira, levantando una tableta con un gesto elegante, se llama encuesta de clase. Una oleada de preguntas llenó la sala después de que se reveló el título. Chabashira levantó una mano y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. No te preocupes, te lo explicaré todo, dijo. Chabashira comenzó a explicar los detalles del examen. Cada estudiante recibiría 3 votos de elogio y 3 votos de crítica para emitir dentro de su clase. Estos votos serían anónimos, lo que permitiría a los estudiantes expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias. Además, podrían emitir un solo voto de elogio para un estudiante de otra clase. Esto significa, explicó Chabashira, con un indicio de un depredador rodeando a su presa en sus ojos, que incluso un estudiante excluido dentro de su propia clase puede salvarse gracias a los votos de elogio de otras clases. Un silencio tenso descendió sobre la habitación. Se contarán estos votos y el resultado se calculará restando el número de votos de crítica al de votos de elogio, explicó Chabashira. Los estudiantes con los resultados positivos más altos serán recompensados con puntos de protección. La mención de los puntos de protección despertó el interés de todos. Estos puntos, según Chabashira, eran un bien valioso. Un único punto de protección, dijo con voz grave, puede utilizarse para anular la expulsión. Piensa en ello como una red de seguridad en caso de que tengas un mal desempeño en un examen futuro. El peso de esta información pesaba sobre los estudiantes. Este examen, por tanto, no era solo una cuestión de competición, sino de supervivencia. Un voto mal calculado no solo podía ponerlos en peligro a ellos mismos, sino también beneficiar potencialmente a una clase rival. Chabashira explicó luego los detalles del examen. Cada alumno tenía un voto y estaba estrictamente prohibido votar por sí mismo.
En caso de que se produzca una anomalía estadística, explicó Chabashira, se repetirá el examen hasta que se identifique definitivamente quiénes son los mejores y quiénes los peores. El alumno con la puntuación más baja será expulsado. Una ola de ansiedad invadió la clase. La posibilidad de expulsión, que antes se había evitado por poco, volvió a acechar. Por fin sonó la campana, que indicaba el final del período de tutoría. Koenji, siendo el narcisista que era, lanzó una diatriba sobre su valor irreemplazable para la clase, lo que desató una acalorada discusión con Sudo. Hirata intervino mientras intentaba convertirse en el mediador entre los dos, con la voz tensa por la preocupación. El peso de la inminente votación de la clase ya estaba cayendo sobre ellos. Más tarde, durante la hora del almuerzo, el grupo Ayanokoji se reunió en un rincón apartado de la cafetería. El grupo, compuesto por Ayanokoji, Airi, Asabe, Miyake y Yukimura, mantuvo una fachada informal mientras sus mentes zumbaban con cálculos estratégicos. Este examen complica las cosas, comentó Ayanokoji, con una voz desprovista de emoción pero con una mirada aguda y concentrada. Introduce un elemento social, un factor que va más allá de la capacidad académica. Airi, con el ceño fruncido mientras pensaba, intervino. Es como un concurso de popularidad dentro de la clase. Pero hay mucho más en juego, añadió Yukimura, con un dejo de aprensión en su voz. Si lo destituyen, podría ser expulsado. Miyake, un estudiante naturalmente reservado, habló con vacilación. ¿Crees que deberíamos votarnos todos dentro del grupo? Ayanokoji negó con la cabeza. Eso es demasiado obvio. Tenemos que ser estratégicos. Chabashira dijo que se otorgarán puntos de protección. Tenemos que considerar quién de la clase podría necesitarlos más. Un silencio tenso se apoderó del grupo. El peso de la responsabilidad los oprimía. Sus votos podían decidir el destino de un compañero de clase. Tenían que elegir sabiamente. También está el factor de elogiar a los estudiantes de otras clases, continuó Ayanokoji, rompiendo el silencio. ¿Quiénes creemos que podrían beneficiarnos más? Asabe, que por lo general era la más franca del grupo, sorprendió a todos al permanecer callada. Parecía estar pensando profundamente en algo. La clave de este examen, concluyó Ayanokoji, es el equilibrio. No podemos ser demasiado obvios en nuestros patrones de votación, y también tenemos que anticipar los movimientos de otras clases. No se trata solo de quién nos gusta o no nos gusta, se trata de estrategia y supervivencia. Airi asintió pensativamente. Entonces, ¿por quién votamos? Ayanokoji se reclinó y examinó al grupo con la mirada. Tenemos que ver quién tiene más que perder y quién podría ganar con esto. No se trata solo de mantenernos a salvo, sino de posicionar a nuestra clase para los desafíos futuros. Yukimura suspiró. Esto va a ser mucho más difícil que cualquier otro examen que hayamos enfrentado hasta ahora. Ayanokoji tenía una mirada tranquila mientras agregaba. Ese es el punto. Esta escuela no solo está probando nuestras habilidades académicas. Está probando nuestra capacidad de pensar, crear estrategias y sobrevivir. Y si jugamos bien nuestras cartas, podemos convertir este desafío en una oportunidad para adquirir el punto de protección para nosotros mismos. El grupo se sumió en un silencio reflexivo, cada miembro perdido en sus propias consideraciones y cálculos. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante y el camino que tenía por delante estaba plagado de incertidumbre. Pero para Ayanokoji, este era solo otro juego que dominar, otro desafío que superar. Y estaba decidido a salir victorioso.